Mm. ¿Cómo entra a la televisión? Yo terminé mi preparatoria, era de 2 años todavía, en 1962, en Sí. León, Guanajuato. Entonces, en aquel entonces anunciaban mucho en la tele, yo era muy aficionado a la televisión, ¿no? Y precisamente a la televisión cómica. Entonces anunciaban en los canales de Telesistema Mexicano, bueno, que eran los únicos que existían, anunciaban constantemente que había una carrera de producción, dirección y publicidad en radio y televisión en el Columbia College. El Sí. Columbia College estaba patrocinado un poco por Telesistema Mexicano. Era de un ingeniero, Miguel Ángel Pereira, que era de todas las confianzas de don Emilio Vidaurreta, venía de la W. Entonces él abrió esa escuela y yo me inscribí y me vine de León ahí con la esperanza de encontrar pronto un trabajo, ¿no? Porque nada más eran 3 horas al día de 7. Había curso en la mañana y en la noche. Y yo escogí los de la noche, de 7 a 10 de la noche. Y eso empezó en enero de 1963. Afortunadamente tuve muy buenos maestros, como un maestro de actuación, don Virgilio Mariel. También me dio clases Mico Villa, Ah, que no, el como señorón. director de cámaras, y luego entró el Güero Ramírez. Sí. Al Güero Ramírez le caí yo muy bien, creo, pienso, y me llevaba a grabaciones de McCann Erickson, porque él era jefe de radio y televisión en McCann Erickson, y me llevaba, y luego se salió de McCann Erickson para hacer una sociedad con Paco Malgesto, que se llamaba Producciones Malgesto Ramírez, ¿no? Y ellos hacían un programa que se llamaba Una Hora con Paco Malgesto, pero era 1 hora PM, porque pasaba a las 11 de la noche. El caso es de que yo también tuve la suerte de que por medio de unos amigos de mi papá de allá de León, unos charros, pudiera yo entrar a la agencia de publicidad antes de terminar en el Columbia College, a la agencia de publicidad Camacho y Orbañanos Publicidad, que tenía una programación de todos los eventos de la cervecería Modelo, era su principal cliente y empezó a tomar fuerza en aquel entonces como cliente la Casa Pedro Domé, que también hizo luego su programa. En ese programa yo ya hice mis pininos como escritor y también como director de cámaras, aparte de que yo ya hecho muchos anuncios. En Camacho y Orbañanos había una manera de trabajar donde estábamos todos juntos. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque pensaba yo que el verdadero publicista es el que maneja todo, ¿no? Incluso la redacción de anuncios. Entonces yo me juntaba mucho con los que se llaman copies, ¿no? O sea, copywriter es el escritor de anuncios y con un director creativo que era Andrés de la Garza, que venía de Colgate Palmolive, que Colgate Palmolive había sido la escuela de todo mundo, la agencia Palmex, Palmolive de México, ¿no? En Sí. esa agencia pasaron el señor Quintero, que luego fue vicepresidente de ventas de Televisa, el señor Galindo, que era el ejecutivo de la cuenta de Domecq en Camacho y Orbañanos. Entonces yo me pegué mucho con Andrés de la Garza y yo sabía yo las tareas que había, vamos, o sea, que hacer anuncios de Corona o hacer anuncios de Domecq o de otros clientes. Teníamos a Blancos Sucesores, a Destilería Huasteca, la de Ron Potosí, en fin, muchos. Entonces yo trataba de, aparte de mis labores como director, me tocó todavía la colita de ir a W, o sea, a W lo mandaban al más chavo, pues al que iba entrando, tú vete a W, porque en W ya estaban muy hechos los programas.
pero a mí me tocó como unos 6, 8 meses dirigir, entre comillas, porque pues, no dirigía yo nada, a un programa que se llamaba Mano a Mano Ranchero, que presentaba don Luis Ignacio Santibáñez, que era toda una celebridad en el radio. Entonces yo nomás le daba el cue, ¿no? Y el cue al mariachi y el cue a él y ya. Y llevaba yo ya un guión establecido, y eran puras canciones. Pero entonces en ese momento yo empecé a redactar anuncios, pero siempre los hacía yo con cierto sentido del humor. Y en ese entonces a la publicidad era muy solemne, ¿no? O sea, los clientes, bueno, se le hablaba al consumidor de usted, aunque fueran niños, vamos, Y el ¿no? respeto. Era muy, muy respetuosa. Entonces, yo hacía muy, pues, vamos a llamar chistosos los comerciales. Me decían, no, es que está demasiado juguetón y mejor en serio. Hasta que un día fui a comer con Andrés de la Garza a un restaurante al que iba mucha gente del medio publicitario y de la televisión. Ya no existe, se llamaba El Splendid. Estaba en la esquina de Niza y Liverpool. Y entonces estábamos comiendo ahí y llegó Juan Calderón, que tenía su productora, acababa de dejar la RCA Víctor, de donde fue director de publicidad, para poner su compañía de producción. O sea, él compraba el tiempo a Telesistema y producía, y tenía un programa, iba a ser un programa con Angélica, se llamaba Hoy Marco Antonio Muñiz, hoy Carlos Lico, hoy Angélica María. Fue ahí donde la mamá de Angélica, que era la que manejaba a Angélica, Y la señora Ortiz. doña Angélica Ortiz, de todo mi corazón, porque Sí. la llegué a estimar muy bien a la señora, porque ya le habían dado libretos para el programa de mucha gente, no voy a decir nombres, pero de todos los que escribían televisión. Y entonces le dijo Juan Calderón a su amigo Andrés de la Garza, estoy muy preocupado porque ya debo de entrar al aire y todavía no tengo libretos. Y le dijo, mira, ¿sabes quién te puede ayudar en eso? ¿Quién? Él. Y me señaló a mí. ¿Este niño? Sí, este. Y yo le dije, sí, si tú me pagas, yo le entro, ¿no? Entonces me dijo, espérate tantito, así como hablaba Juan, quiero que sepas que yo soy el que mejor paga en toda la televisión. Ah, pues qué bueno. Eso era un viernes, me fui el fin de semana y escribí un programa, y a media mañana del lunes, o en la tarde del lunes, me habló Juan Calderón y me dijo que era yo un suertudo porque le había gustado el libreto a la señora Ortiz. Y entonces así me quedé como escritor, pero nada más duramos como unas 5 semanas con ese formato, porque se empezó a hacer un programa de nuevos valores. Ahí se presentó por primera vez José José en la televisión, porque entonces Angélica ya presentaba nuevos valores. Entonces ya era mucho hacer todavía un sketch, en fin. Pero Juan le gustó mi trabajo. A los pocos meses terminó el ciclo de Angélica, porque eran ciclos, ¿no? De 13 semanas, así. Entonces terminó el ciclo de Angélica y entonces vino a México una ventrílocua española que se llamó, bueno, se llama porque todavía debe de vivir, todavía hace poquito, digo, no hace poquito, hará unos 5 o 10 años, la veía yo en la televisión española con sus muñecos, Mari Carmen y sus muñecos. Con la cara lava, con una lechuga fresca, verde. Como nos pintábamos, llevábamos un poco de cara que no la digo. Ay, doña Rogelia, pero mire usted, los ojos, en mis tiempos, ¿sabe usted? Tenía yo una caída de ojos. sí. Buenísima. Vino venía contratada 6 semanas a Cabaret La Fuente. La manejaba Fanny Schatz, que era una famosísima manager de María Félix, para empezar. Sí, no, de todos. De Alberto Vázquez, de Verónica Castro, de mucha gente importante, ¿no? Y era una señora difícil, pero a la vez tenía mucho sentido del humor, y me costó trabajo caerle bien, pero además a la que yo debería de
caerle bien era a Mari Carmen. Entonces la fuimos a ver Juan Calderón y yo una noche, y me dijo, Juan Calderón, ¿cómo ves? ¿Puedes? Sí, hombre, pues sí. Nada más yo con traducirle, digamos, al español de México a sus personajes, con eso ya tenemos algunos programas y me voy adentrando. Total, para no hacer el cuento muy largo, de 6 semanas que iba, se quedó 30. O sea, hicimos 30 programas. Luego se fue a Venezuela y regresó en 1969, no, en la Copa del Mundo, cuando la Copa del Mundo de México 70, y volvimos a hacer otros tantos. Entonces a mí, como tuvo mucho éxito Mari Carmen y sus muñecos con libretos míos, me empezaron a hablar de diferentes compañías, y entonces yo ya empecé a abandonar un poquito Camacho y Orbañanos, donde ya me habían dado categoría de copy, vamos, ¿no? Aparte de las cosas que hacía yo de producción, y me dediqué a escribir. Y hice programas para Emily Kranz, para los hermanos Castro, o sea, ya independiente yo de Camacho y Orbañanos, aunque en Camacho y Orbañanos también hice mis primeros programas, hice uno con la Maciel. Ahí fue la primera vez que yo dirigí cámaras y también actores con Gigliola Cinquetti y Rogelio Guerra, que en paz descanse. Gigliola Cinquetti era una italiana que cantaba No tengo edad. No tengo edad para amarte. Y pegó en México y la trajo el programa Domecq. Y a mí se me ocurrió hacer ahí una historietita, y me tocó dirigir y dirigir cámaras y dirigir escena, ¿no? Entonces eso para mí fue buen entrenamiento. Y después ya me hablaron de Darcy, donde producían la mayoría de los programas cómicos, porque ya se había ido Chespirito, que era su caballito de batalla, y Memo Núñez de Cáceres ya se habían ido a TIM, lo que fue Canal 8, Sí. Televisión Independiente de México, que ahí fue Sí, donde Chespirito... Los de Monterrey. Los de Monterrey, exactamente, y se estableció la competencia. Para entonces yo ya escribía Do Re Mi de Costa a Costa con Alejandro Suárez, Leonolila Ochoa, Chabelo, las hermanas Castillón. Ese programa lo habían empezado los Yorcis, pero a mí todavía no me tocaron los Yorcis, sino las Castillón, que eran unas hermanas que cantaban, ¿no? Jovencitas. Y luego estas, las Castillón, que eran sobrinas de Aurora Castillón, una vedette que fue famosa en los años 50, en la época del mambo, en los teatros en el Teatro Margo y luego el Blanquita. El caso es de que yo empecé ahí, bueno, ahí empecé ya con Alejandro y con Chabelo. Ahí saqué los personajes de Vulgarcito y de Guillo el Monaguillo. Y en ese mismo año me propuso, Humberto Navarro se independizó de Darcy, o sea, él puso su propia productora como la que tenía Juan Calderón. Sí. Y entonces me propuso a mí, ahí hicimos un programa juntos, El Pollo y yo, que se llamaba, no sé si él se lo dijo, se llamaba Alegría Musical, con César Costa, el Flaco Guzmán y un grupo de muchachas guapas, pero en ese horario le dijeron a Humberto Navarro, ¿sabes qué? Vamos a cambiar ese horario de los sábados a las 8 a los miércoles a las 10:30. Entonces tienes que meter algo más fuerte, ¿no? Entonces me dijo a mí, y pensamos en hacer un programa que se llamaba Ensalada de Lechuga. Pero cuando le hablamos a Lechuga, Lechuga dijo, ¿y por qué no con el Loco? Porque el Loco ya está de vacaciones, había dejado el Loco de hacer Operación Jaja, en el cual estuvo 7 años, programa que estuvo 7 años al mediodía, fue muy famoso, ahí contaba el cuento del medio pollito, que trajo
loco a Sí. Ciudad de México, quién sabe cuántos meses, con el cuento del medio pollito, ¿no? Entonces le dijo Lechuga, le dijo Navarro, bueno, a ver, tú te lo traes. Sí, me lo traigo y también me traigo a Alejandro, que está trabajando conmigo, porque Lechuga y Alejandro tenían un programa de los sábados en la noche, de una disquera donde hacían también chistecitos. Entonces vinieron los tres y entonces yo dije, no, pues ya ensalada de lechuga, no. Y así se nos salió a todos de ensalada de locos, ¿no? Huevo arriba, sac, huevo arriba. Manuel Loco Valdés. Héctor Lechuga. Y Alejandro Suárez. Y ahí fue donde realmente tuve yo mi aprendizaje, también aprendí ahí pues, a lidiar con el éxito, ¿no? Porque No, y a estaba yo muy... lidiar con los locos. Bueno, pero con ellos teníamos muy buena relación, porque además de eso el programa era eso, una ensalada de locos. Si se caía una puerta o un panel, no importaba, el sketch seguía, ¿no? ¿Qué Entonces, tanto se salían de la línea? fíjate que eso, hay mucha gente que piensa que no, en realidad ya los libretos iban hasta con salidas de línea, ¿no? Ahí el chiste era de la interpretación, Sí. que era insuperable, ¿no? Pero yo en realidad, yo ya tenía medidos hasta los momentos en que se iban no tanto a salir, porque además el loco que era el más afecto a improvisar, en ese programa dijo, ¿saben qué? Si tenemos un libreto vamos a respetarlo, porque además el libreto estaba muy bien equilibrado, o sea, una de mis labores era hacer que el libreto tuviera equilibrio entre los tres, que no hubiera alguien que tenía todos los sketches y otro que nomás tuviera uno. Sí, que destacara más que otro. Estaban parejos, ¿no? Hicimos teatro, nos fue muy bien, estuvimos al aire 2 años y 9 meses, se vino la fusión de canales, ¿no? Sí. Y entonces ya dijeron, ya no existen los brokers, ahora existen los productores de la casa, y entonces a Navarro le dijeron, hazte 2 programas, a ver con cuál nos quedamos. Y Navarro hizo un programa de situaciones, comedia de situaciones, que se llamó Hogar Dulce Hogar. Lo va a escuchar todo el país, tiene que ser muy bueno. No, yo le voy a decir que le pida el favor a Paco Malgesto, a Zabludowski, a Perdiz, pero yo no. Pepe, ¿no te burlas? No. Yo te lo hago. Te dijo que no te burlaras, ¿sí? Y yo, bueno, ese fue con Antonio Ferrer, que acaba de morir. Sí, hace una semana. Unos cuantos meses, creo que un mes. Sí. Un buen amigo, un maestro para mí, gente muy importante. El punto es que presentó a Navarro con Luz María Aguilar y Sergio Corona, Begoña Palacios y Pepe ¿qué? Galvez. Pepe Galvez, ¿cómo se me va a olvidar? Y presentó Hogar Dulce Hogar. Y yo le dije a Navarro, yo tengo una idea que se llama La Carabina de Ambrosio. ¿Qué quiere decir la carabina de Ambrosio? Que todo es un relajo porque nadie, no sirve. La carabina de Ambrosio, uy, tú y la carabina de Ambrosio, ¿no? Este coche y la carabina de Ambrosio. Se me hacía bonito el título y entonces hicimos un programa con Alejandro, con Chabelo, con Leonorilda, y ya, con Flavio, que también murió hace poco, y ya. El caso fue que el señor Astor, que era el director de programas de producción, eligió el programa de Hogar Dulce Hogar, porque a él le gustaba más la cuestión de la historia, ¿no? O sea, la sitcom. Pero a los pocos, no pocos meses, sino un año y medio,
se presentó la oportunidad de meter un programa y entonces ya hicimos más completa la Carabina de Ambrosio con César Costa. Al principio nos ayudó la señora Guilmán a hacer poesías y hacer Mercado de Lágrimas. Y Sergio Corona también nos ayudó, pero esos fueron 1 o 2 programas. Después ya nos quedamos con el elenco fijo y estuvimos 9 años, ¿no? Y ahí mismo yo yo molestaba mucho a Navarro porque le decía yo, oye, pero fíjate que switcharon mal, porque el Simpatías dijo un chiste y deberían de haber switchado no al que dijo el chiste, sino al quien lo recibió. Y hasta que me dijo un día Navarro, ¿sabes qué? Mira, para que no me estés dando lata, dirígelo tú. Entonces, en 1981 yo me acostumbré a dirigir mis programas, ¿no? Y la Carabina de Ambrosio estuvo hasta 1987. Luego ahí entró Luis de Alba, en un ratito que descansó Alejandro, porque había descansos, ¿no? Entre César descansó un rato y entró Gualberto, luego descansó Gualberto y entró César, luego entró un ratitito Quito Girón, luego entró Manolo Muñoz, luego se salió, bueno, descansó Alejandro y entró Luis de Alba. Y luego Luis de Alba salió, volvió a entrar Alejandro, y Luis de Alba hicimos su propio programa que se llamó Pirurris Presenta, Sí. que nos fuimos en primer lugar de rating hasta que terminaron las producciones que hacía Humberto Navarro. Y después ya me quedé yo solo un ratito ahí, pues no sin trabajo, porque nos pagaban, o sea, mientras nos acomodábamos. Yo me acomodé con Paco Stanley y con Benito, hicimos Ándale. ¿Tú qué le preguntas? ¿A qué hora sales por el pan, Talía? A la hora que me digas. ¿Ves, Gunter? ¿Perdón? ¿Perdón, Talía? No, Paco, tú sabes que te dediqué a Nene. ¡Perro! Que después eso fue antes de hacer el que hizo ya en San Ángel, lo hacíamos en Chapultepec y en la W, Ándale y ahí surgió La Güereja, el personaje de La Güereja. Güereja, cierra la boca, mijita. Güereja, cierra la boca. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Cierra la boca, se te va a meter una mosca. Ya me se metió. Estoy esperando que me se salga. Que yo lo escribí porque la idea era tener un comediante cada semana, ¿no? El primero fue el Flaco Ibáñez y luego fue alguien más, no me acuerdo ahorita, y luego fue María Elena. Y yo a María Elena la había visto en un programa de Jorge Ortiz de Pinedo de comediantes. La vi hacer una niña muy chistosa, que se llamaba Maikita Pérez, ¿no? Y quería declamar, pero tenía ganas de ir al baño y no podía. Muy chistosa se me hizo. Entonces yo dije, bueno, entre los 5 de la semana, porque era estar toda la semana, le voy a hacer a una monjita, a una señora ama de casa, le voy a hacer a La Güereja y vamos viendo qué más. El punto es que no le puse yo La Güereja, ¿eh? Yo le había puesto La Peque. Pero el caso es de que la primera vez que pasamos hubo miles de telefonazos. No, es que fue genial. Y que siguiera. Y entonces ya no invitamos a un comediante a la semana, sino se quedó María Elena y haciendo La Güereja. Y así hicimos el Tenorio. Y yo le escribí un show a María Elena, pero no nomás con La Güereja, sino ahí fue donde le inventé a Mimi Piquín, una vedette, ¿no? Sí, no, que tuvo también muchos años de programa. Esa fue La Güereja y algo más. Esa ya fue una producción de Chabelo, que fue un trancazo, la verdad sea dicha. Yo lo escribí, y yo lo escribí en la forma en que vamos, tenían que ver los personajes de un sketch con los personajes del anterior y diferentes épocas. Un sketch sucedía en los años 20 y tantos y 30,
y el otro sketch en la actualidad, pero eran hijos o nietos de los actores de aquella época. Sí. Lo que era la güereja en sí, ¿no? Que trabajaba en una agencia de publicidad. Ahí, aunque Lalo España ya había trabajado en diferentes programas, así en programitas, fue su primer programa donde tuvo un personaje fijo. Y él se llama Eduardo Ramírez, y el España resulta que es apodo. Entonces yo a la hora de los créditos le dije, ¿sabes qué? No te voy a poner Eduardo Ramírez, te voy a poner el apellido de tu mamá. No, ¿por qué sí? Te voy a poner Lalo España. No, España es mi apodo. Ya me platicó que era su apodo porque él era tipizapo de niño, ¿no? Sí. No pronunciaba así, y entonces por eso le pusieron España, español, algo así, y bueno, pero yo le puse Ramírez España, ¿no? Antes de hacer La Güereja, había yo hecho también con la producción de Chabelo un programa que se llamó La Cuchufleta. Canturreaba un pajarillo, el amor cuando es bonito no es bonito. Arre, arre, arre. ¡Pepe Toro! ¡Pepe Toro! Ese programa nomás duró 1 año al aire, pero tenía una gran cosa, lo que pasa es que no lo pudimos realizar bien, que era el cambiar, el hilo conductor era el aparato de control remoto de la tele, que nadie le llama, bueno, pásame la cosa esa, entonces dijimos la cuchufleta, que además cuchufleta significa chiste, burla, chanza, ¿no? Entonces tuvimos esa ventaja. Y yo, precisamente cuando dejo de trabajar con Paco Stanley, porque Paco Stanley se fue, creo que al Canal 13, o por algo yo dejé de trabajar con él, porque ya no existía Ándale, sino, no, ahí vino Pácatelas, pero yo me salí y me fui a trabajar con Chabelo. Con Chabelo estuve 20 años, pues ayudándole en ciertas cosas, porque Chabelo es muy independiente, o sea, él se maneja muy bien, él sabe su personaje como nadie. Yo le ayudaba cuando había comerciales de juguetes y comerciales de otras cosas, le ayudaba con los textos. Y también ahí el Pollo y yo volvimos a trabajar juntos. Hicimos una sección que se llamaba Chiquillos y Chiquillas, que duró 6 años. Y que estaban muy simpáticos los niños, eran puros niños del CEA. Luego, ya después seguía yo con Chabelo, y fue el Pollo empezó a hacer La Hora Pico. Y entonces ahí en la producción de La Hora Pico, que era de Reinaldo López hijo, porque Reinaldo López fue uno de los productores, de los primeros productores que tuvo Televisión Independiente de México. A él se lo trajeron de Monterrey. O sea, los primeros productores de TIM fueron el Reinaldo, que lo trajeron de Monterrey, Segoviano, Enrique Segoviano, que salió de la escuela de la Ibero, igual que Salvador Ortiz, Chava Ortiz, el que hizo Hoy con Memo Ochoa, no hoy mismo creo que se llamaba, con Memo Ochoa, que empezó en ese canal, y Lourdes Guerrero, y luego pasó cuando se fusionan los canales, pasa al Canal 2. Entonces, el hijo de Reinaldo estaba empezando a producir y produce La Hora Pico, y entonces hacen la parodia, y en la parodia me llaman a mí a trabajar con ellos y a dirigirla, y acepto, obviamente. No, y fue un exitazo. Y de ahí salió El Privilegio de Mandar. ¿Cómo está? Señor Bejarano, ¿ya está listo para enfrentar el desafuero? Sí, y precisamente en este portafolios traigo todo lo necesario para convencer al juez de que soy inocente. Mira. Que nos dio otro estatus. O sea, por ejemplo, a mí una vez vino un señor de Francia a entrevistarme.
que cómo se nos había ocurrido, que cómo era, que si nos dejaban, porque también tenían, es decir, me preguntaban cosas de si no habíamos tenido dificultades con el gobierno, en fin, ¿no? No, la censura se supone que era muy fuerte. Pero la verdad es que nos manejábamos en un plano como parejo, ¿no? Para los tres. ¿Pero pedían permiso? ¿Eh? ¿Pedían permiso? ¿A quién? ¿Al gobierno? No. No, a gobernación, porque ya ve que... No, para nada. Ya en ese entonces gobernación había dejado de tener, todavía tenía, por ejemplo, gobernación se encargaba de supervisar que no hubiera groserías, cosas así, pero las cosas políticas no, porque ya era la época de Vicente Fox. Y en esa época se abrió, hay que reconocerlo mucho, la libertad de expresión, o sea, para caricaturizar al presidente, pues, o sea, caricaturizarlo no con una pluma, sino caricaturizarlo con un personaje, ¿no? Sí, no, en serio, y sí fue sorprendente la forma en que lo tomó el gobierno y cómo ustedes se dieron vuelo. Pero siempre con respeto, porque eso sí nos lo pidió mucho tanto el señor Azcárraga Jan, como el señor Bernardo Gómez, ¿no? Entonces, nos cuidaban en ese aspecto, pero no que hubiera una censura. Y luego lo volvimos a hacer recientemente, o sea, en las elecciones del 2018, lo hicimos, bueno, surgió el privilegio, surgió como parte de la parodia y luego se independizó como un programa aparte. Y seguimos con la parodia. Y así duramos 2 años. El privilegio tuvo 70 y tantos programas, o sea, como 1 año y medio. Se terminó con la elección, ¿no? Sí. Y también, pues, esta vez última fue en las elecciones del 2018. Lo empezamos a hacer creo que en el 2017 y lo terminamos con las elecciones del 2018. Pues ya empezarán para el 21. Pues para el 21 no creo. Yo creo que han cambiado mucho las condiciones políticas, ¿no? Y está muy polarizado el asunto político y las redes, que alguien dijo benditas redes, pues no son tan benditas porque la gente está por ahí canalizando toda su fobia. Su frustración. O sea, exactamente. ¿Cómo fue su trato con don Emilio Azcárraga? Con don Emilio Azcárraga Vidaurreta lo conocí cuando ya estaba retirado en Acapulco. Cuando fuimos a hacer un programa Domecq, la señora Camacho, la señora Norma Wanles, sí, que también fue de las fundadoras pioneras de la televisión, con un programa que se llamaba Modas y Modales. Y era modelo y muy guapa. Era modelo y muy guapa. Era nuestra jefa, ¿no? En Camacho y Orbaña. Nosotros fuimos a hacer un programa con la Maciel, con su éxito Rosas en el Mar. Buscando un amor que quiera comprender. ¿No? Maciel, ese programa yo lo escribí. Pero entonces nos dimos cuenta, se dio cuenta la señora Camacho, que estaba don Emilio desayunando en el Hotel Ritz, porque ahí estaba como su retiro, vamos, ¿no? No, pues los hoteles eran de él. Sí, por eso, pero ahí con una jaula de periquitos australianos que tenía. Entonces nos dijo la señora Camacho, voy a ver si puedo saludar a don Emilio. Y entonces todos estábamos al pendiente y fue y lo saludó y dijo, no, hombre, vengan para acá, vengan. Y empezó, don Emilio le gustaba como escandalizar a las mujeres de castos oídos. Si ahorita oyera don Emilio cómo hablan las mujeres, así hablaba muy así con los brazos, muy francote, y entonces
Ahí hizo reír a la señora y a nosotros con varias groserías. Y luego, cuando empezó Ensalada de Locos, bueno, Ensalada de Locos empezó en octubre. En enero del año 71, fuimos a Acapulco otra vez al Hotel Ritz a grabar el programa de Ensalada de Locos. Y el loco era don Emilio Azcárraga Vidaurreta, fue el que hizo a Loco Valdés, porque al loco lo criticaba mucho la gente por teléfono y él decía que siga, van a terminar queriéndolo, porque yo he visto televisión en todo el mundo y no hay nadie en el mundo que haga lo que haga el loco. Entonces, gracias al loco, pues lo saludamos, ¿no? Y el loco y también Héctor Lechuga lo conocía. Los demás no, ni Navarrito, ni yo, ni Alejandro Suárez, ni los que íbamos. Chabelo también lo conocía. Chabelo iba en ese viaje. El caso fue de que estuvimos con él, creo que más tiempo que la época cuando fuimos con la señora Wallace, que eso fue en 1969 y esto fue en el año 71. Si no me equivoco, en ese año murió, pero más, no en enero, sino hasta por ahí de junio, julio, o no sé si hasta el 72. La verdad no sé, no me acuerdo. Luego con don Emilio Azcárraga mismo sí tuve más trato, mucho más trato, ¿no? No, pues es que fue mucho más tiempo. Sí, exactamente, todo el tiempo de Ensalada de Locos y todo eso, y luego hacíamos unos programas donde actuaban todos los ejecutivos para Navidad. Entonces de repente me veía yo dirigiendo al señor Azcárraga, diciendo, párese por aquí, usted va a decir esto y esto otro, y se dejaban. El más entusiasta, el licenciado Miguel Alemán. Él fue el que creó ese tipo de programas, pero luego ya pasó la producción a manos de Humberto Navarro y yo como escritor y también como director de algunas partecitas, ¿no? Porque nos dividíamos el trabajo. Y con Emilio Azcárraga ya, pues sí, ya es he tenido mucho mayor contacto. Bueno, no, más o menos el mismo que con su papá, pero con otro trato, porque el señor Azcárraga me daba como miedo. Me acuerdo una vez. Sí, imponía. Imponía. Una vez estaba yo en el estudio A, con los pies a un lado de la botonera del switcher, ¿no? Nomás oí una voz por atrás, ¿no? Había un pasillo el que llevaba al máster, a los máster del Canal 4 y tal, y tal. Y venía por ese pasillo, pasó y se asomó y me vio así y dijo, las patas abajo. Ay, porque lo vi, las bajé, pero... No, pero aparte la voz, el tono, era fuerte. Sí, y sin embargo, cuando ya se sintió enfermo, yo platiqué con él una vez y lo sentí como tan buena persona, porque además era una buena persona, digo. Lo que pasa es que un jefe tiene que ser así, sobre todo cuando tienen un imperio en sus manos, ¿no? Donde tantito... Tanta gente que controlar tiene que... Ajá, por eso tenía una secretaria que era tremenda, Elisa, que no la pasaba a nadie. Asunto. No, pues quiero ver si puedo hablar con el señor Azcárraga. Ahorita el señor Azcárraga está de muy mal humor, así es de que mejor ni lo busques, ¿no? O bien te dabas... Hablando de secretarias, ¿cómo le fue con Amalita? Bueno, yo con Amalita tuve muy poco trato, porque ya cuando yo trabajé, bueno, es que a mí ya me tocaron una época donde sí estaba don Emilio. Es más, yo a don Emilio Vidaurreta lo vi 2 veces en Televicentro, saliendo de Televicentro, con sombrero, usaba sombrero. Sí. Y decían que cuando traía el sombrero aquí, así en el pecho, que ni le dijeran nada porque andaba de mal humor.
Entonces yo sabía que Amalita era su secretaria, pero nada más, ¿no? Y después Amalita, cuando ya murió el señor Azcárraga, cuando se retiró, Amalita también trabajaba en estos programas que le digo de los jefes. Y en realidad ahí fue donde la traté y era muy buena persona, muy tratable, muy digna. No sé cómo sería como secretaria de don Emilio, ¿no? Como secretaria de don Emilio nunca la traté. Ya la traté cuando el señor Azcárraga se había retirado y luego cuando murió. Pero a Elisa sí, pero Elisa sí era un muro, exactamente. Oiga, ¿y Armando del Olmo? Ah, era muy amigo mío, el de las grúas. Sí, no, y era el que daba el foro, o sea... No, era César Rubó, había dos. César Rubó era el encargado del tráfico de estudios. Sí, Lo que pasa es que primero fue Armando. Bueno, a mí Armando del Olmo me tocó cuando ya era, bueno, sí. Sí. Cuando era al que había que pedirle la grúa, las grúas, había varias, había una para el control remoto y eso. Y sí tuve muy buena relación con él y también con el mismo César Rubó, porque ahí había que ir a pedir el foro y el floor manager y el tornamesista, eso se pedían. Los demás eran de planta en el estudio. Trabajaba con él Toño Pliego y antes trabajó con él Javier Barragán, que terminó siendo director de cámaras de la Ensalada de Locos. Sí. Murió Pues, si no se la llevaba uno bien con Armando del Olmo, no tenía uno nada. Así es, sí. No, pero era muy buena persona. Sí, yo con él nunca tuve dificultades. También me acuerdo mucho de Mario La Piedra, obviamente de don Luis de Llano, ¿no? Don Luis de Llano, para mí, aparte de lo mucho que aprendí con él, porque sí trabajé un ratito ahí junto a él, tenía una humildad, no humildad, sino a don Luis le importaba poco el dinero, a él lo que le gustaba era hacer las cosas. Y hacía unas cosas muy buenas y les dedicaba, había veces que no iba a dormir a su casa, se quedaba a la oficina después de dirigir toda la noche Gran Teatro, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces era para mí un ejemplo de pasión al trabajar, ¿no? También conocí a don Roberto Kenny, que era el de eventos especiales. Ahí con él teníamos mucho trato porque cuando yo trabajé en Camacho y Orbañanos, pues la cervecería Modelo producía el box, el fútbol de Toluca, el béisbol, entonces las peleas internacionales, entonces siempre teníamos algo que ver con don Roberto Kenny. ¿Quiénes fueron las primeras maquillistas? ¿Llegó a conocer a Gloria Álvarez del Castillo y a su hermana? No, yo conozco a la Goyeneche. A la Goyeneche. Y a esta muchacha que se casó con Rocha, con el camarógrafo Rocha, que se fue a vivir a Ciudad Juárez. ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me fue el nombre. Era maquillista. Rocha sí sabe, ¿no? Rocha Sí. eran los 3 camarógrafos de la unidad crucero que fue a Chile, fue la primera. Sí. Eran Rocha, el Chaval y Garza. Garza que se casó con Evelyn Lapuente. Ah, sí. Evelyn Lapuente era de las que trabajaba, ella y una de las, Norma Jiménez Pons, con el profesor Belanoguet en la Gimnasia de las Mañanas. Sí, en el programa de Pilar Candel. Bueno, pero después por sí mismo funcionó. Sí. El de Pilar Candel se llamaba, ya no me acuerdo, pero era parecido al que había tenido la señora Guanles de Modas y Modales. Sí, o sea, la señora Guanles fue la primerita. Sí. Después de ella fue Pilar Candel.
Ya para Ya entonces... después se han seguido todos los programas de la De mañana. chismes, más bien de chismes. Bueno, las revistas mañaneras. Eran consejos y era otra forma. Lo que pasa es que entró la competencia, entraron muchas cosas. Antes la tele era de por sí una novedad. Ya lo que hicieran, lo que dijeran, digo, había programas como Metrópoli, que era muy serio, ¿no? Era don Juan Durán y Casaonda, un señor ya grande, el que lo presentaba y decía, para empezar, decía, este programa no es para entretener, es para interesar. Y ahí estaban Tomás Perrín y Fausto Castillo, que hablaban de espectáculos, y Tomás Perrín, que hacía un epigrama de lo que había sucedido en la semana. O sea, era otra cosa. Por ejemplo, el programa, ponga ahorita el programa Guitarras. No. Queda de ver rating. Bueno, anatomías. Anatomías, por ejemplo, que ese lo hicieron junto con Jorge Saldaña, Alberto del Bosque y Emilio La Rosa, que Alberto del Bosque era camarógrafo y ahí se hizo productor, igual que Emilio La Rosa, que era switcher. Me acuerdo muy bien de ellos, porque ellos sí son de mis contemporáneos, digamos. Bueno, para terminar, platíqueme alguna barbaridad de las que hacían en esas épocas. Barbaridades. Bueno, por ejemplo, adentro de Televicentro, la bebida era libre. Sí. En las madrugadas, por ejemplo, a mí que me tocaba grabar los comerciales de Corona, a mí no me gusta la cerveza, pero a todo mundo se servía, se hacía un comercial y esa cerveza no se tiraba, esa cerveza se tomaba. Entonces por ahí a las 2, 3 de la mañana, pero todo mundo estaban acostumbrados a beber y a trabajar, ¿no? Jugábamos fútbol en las madrugadas en el foyer del Estudio A. Sí. Había 2 baños, ¿no? Los baños eran las porterías, el de hombres, entrando como entraba la gente a la derecha el de hombres y a la izquierda el de mujeres. Bueno, ahí en el foyer jugábamos fútbol y, por ejemplo, llevábamos para cenar en las ediciones, que ahora no permiten nada, ni fumar, ni nada, ¿no? Fumábamos en los foros, pero eso estaba permitido. Y le digo, pues es que era muy divertido. Se jugaba póker ya ve que cada foro tiene una covacha, que se llama la covacha, que es donde se guardan las cámaras, ¿no? Pues esas covachas, en algunos programas, por ejemplo, a mí me tocó en el de Silvia y Enrique, con Enrique. ¿Me vas a extrañar, viejito? Sí, te voy a extrañar, pero deja de comer para darte tus pasajes, tu pasaporte, por favor. Mételos en mi bolsa. Está rico el chicharrón. Jugábamos póker mientras se organizaban, mientras iluminaban los sets y todo eso, jugábamos un ratito de póker. En Televicentro por ejemplo, había un señor que cambiaba cheques cobrando el 1%, siempre y cuando esos cheques fueran de agencias de publicidad. Cambiaba cheques a las 6 de la tarde, porque los bancos cerraban a la 1:30. Y somos un gremio desvelado. Y ahora no tanto, pero en aquel entonces que se grababa en las noches, porque la programación del día se cubría, pero en las noches se grababa. Comerciales, programas, porque ya se empezaban a grabar de una sola pieza, o sea, no había edición como ahora, ¿no? Sino era un bloque de una sola pieza, luego ya se metía al comercial, se corría el segundo bloque, pero cada bloque era como al aire, ¿no? Bueno, pero entonces pagaban las agencias, pagaban en la tarde, y había un señor, Limón, se apellidaba, que cambiaba los cheques. Luego se cambió a la W porque creo que no les gustó ahí. Pero, por ejemplo, entraban boleros, entraba el señor de Anda que vendía joyas, ¿no? Sí, el de los libros también.
don Manuel Anda, vendían libros, vendían lotería. Dejaba, don Emilio Vidaurreta le gustaba que todo el mundo ganara dinero, vamos, que todo el mundo se defendiera. Había cuentas, no sé si usted sepa eso. O sea, por ejemplo, un camarógrafo tenía un sueldo de base, pero si yo lo pedía para un programa o si le tocaba estar en ese programa pagaba cuentas. Así, las que pagaban las agencias. Las agencias, los clientes. Sí. Entonces, por ejemplo, el señor Cinca, que era el gerente de publicidad de la cervecería Modelo, que estaba en las grabaciones de los comerciales de la cervecería Modelo, decía, por ejemplo, a las 3 de la mañana, ¿cuánto nos faltan? Nos faltan 4. Pues vamos a terminarlo. Muchachos, cuenta doble, pero le damos hasta terminar. Y cuenta doble. Oiga, ¿qué me cuenta del cisne? ¿Qué tan cierto es que Fidel Castro y el Che Guevara tomaban café ahí? Es posible, pero yo no viví yo esa época. Es la primera vez que oigo eso, ¿eh? Yo ahora, pero sí recuerdo esto, mire, llegar a una cabina donde se dirigía y hablar por teléfono al cisne, me trae una carne asada con chilaquiles y se la traían a uno y 3 malteadas y no sé qué, y ahí estábamos comiendo dentro de hasta que un día se cayó una malteada en el mixer del máster del Canal 2 y entonces como que amortiguó el botón que mandaba al aire, como que lo amortiguó y lo fue sacando hasta que se salió la estación del aire, que se dieron cuenta luego, pero fue por una malteada, entonces se prohibió. Pero el cisne le daba servicio a todo el mundo y también el Asturias estaba enfrente. ¿Y los tacos del patroncito? También. Y también ahí estaba Santiago Bolaños. El sastre. El sastre que vendía ropa, que una vez que Malgesto se atrasó con un pago, puso un pastel en el aparador y dijo, este es el pastel del primer año de la deuda del señor Malgesto, para que le pagara. Pero el señor Malgesto, digo, no se caracterizaba por ser todo y además ganaba muy buen dinero. Pero gastaba mucho. Le gustaba la parranda. Sí. Le gustaba, pero sí, ni hablar. Digo, yo trabajé con él un ratito y... Es que no hay dinero que alcance. No, bueno, aparte de eso les daba muy buena vida a sus hijos, a Marcela y Paquito, ¿no? Sí, yo... Vivían con él porque se separaron él y Flor Silvestre, y Flor Silvestre se casó con Toño Aguilar, pero el señor Malgesto, creo que él pidió que sus hijos se quedaran con él, creo, no sé muy bien. Sí, no, yo conocí al hijo porque después fue director de publicidad de Kodak. ¿Paquito? Sí, y nosotros llegamos a hacer comerciales para Kodak y nos tocaba él de cliente. Ya, yo a Paquito lo vi una sola vez, a la que conocí bien, porque inclusive debutó con nosotros en Ensalada de Locos del Teatro, fue a Marcela. Ajá, que por ahí anda, y de repente la veo, creo que ya se casó, ya debe de tener hijos y todo. Sí, no, ya está retirada. Le voy a contar, tengo una anécdota que me pasó con el pollo. Con el pollo, bueno, aparte de haber escrito ese programa de alegría musical, ¿no? Después, más adelante, cuando empezó, ya existía Ensalada de Locos y Silvia y Enrique lo escribía Mauricio Cleif, ¿no? Sí. Pero Mauricio tuvo una bronca con Silvia, parece de un dinero que no le pagó a tiempo, y Silvia para el dinero era bueno, no sé cómo sea ahora, ¿no?
rígida, pues, págame. Entonces pelearon, entonces entramos. El Pollo ya estaba en el programa como actor, porque allí actuaba el Pollo, hacía. Entonces entramos el Pollo y yo a escribir Silvia y Enrique, ¿no? Entonces el productor, que era Navarro, nos hacía hacer un programa a cada uno. De tal forma que de repente tenía 2 Bartolos, por decir que era de los personajes principales, 2 Bartolos. ¿Tiene? ¿Qué te pasa? Si este es un lugar muy distinguido, aquí no cualquiera entra, hay que ser socios. ¿Qué es eso? Y los 2 estaban buenos, entonces agarraba uno para esa semana y la próxima semana ya no hacíamos Bartolo porque ya estaba. Entonces, yo tenía, en ese entonces, de veras tenía yo, mujeres y algo más, 2 Remí de costa a costa. Ensalada, López, Silvia y Enrique era el 4º programa. Ándele. 4 programas más las fiestas, ¿no? 2 de la tarde tenía yo que llevarle a Navarro los textos de Silvia y Enrique. Muy cerca de Televicentro y muy cerca de la oficina de Navarro, que estaba en la calle Tonalá. El caso fue que yo estaba escribiendo y dije, voy a descansar un ratito. Y ese ratito se prolongó. Pero en ese rato soñé que venía el Pollo. Que le abría yo y me decía al Pollo, ¿sabes qué? Ya, entre lo que ya teníamos y lo que yo entregué esta semana, ya está listo el programa, ya no te preocupes. Duérmete, ¿no? Y yo me seguí durmiendo. Pero fue un sueño. A las 2:30 de la tarde suena el teléfono y era Navarro. ¿Qué pasó con el libreto? Ahí entendí todo, que lo había yo soñado, ¿no? Pero sí fue muy especial. Digo, son de las pocas anécdotas contables, porque hay otras que, pues, inmiscuiría uno a personajes que en mi caso tiene, ¿no? Sí, no pasa nada. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Le mando